Bien amigos, una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles sus programas Buenos Días a Todos y El Pueblo Cuestiona. Para hoy nos honra con su presencia una de esas figuras que realmente se hacen sentir en República Dominicana por su laboriosidad, por su capacidad, por su dedicación permanente al trabajo, a la educación, como es el caso de don Ángel Locuar, secretario de Estado sin cartera, además un ex alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Actualmente está apoyando la reelección del presidente doctor Leonel Fernández Reina. Vamos a conversar con don Ángel Locuar sobre distintos tópicos del acontecer económico, político, social, cultural de la República Dominicana, porque nuestro invitado especial puede hablar de todo un poco. Pero queremos aprovechar para llamar al pueblo dominicano a que se mantenga alerta a los boletines que están dando tanto meteorología como la defensa civil sobre esta tormenta que pues pudiera afectar no tan fuertemente como la anterior, pero sí va a afectar a República Dominicana. Desde ya ha estado afectando a nuestro país. Y agradecer a la licenciada Atuey de Camps el envío de esta invitación que nos hace para que asistamos, dice Atuey y Dominique de Camps, con motivo de las festividades de Navidad, en reconocimiento y homenaje a la prensa nacional. Nos resultará muy grato encontrarnos de nuevo en nuestro hogar y celebrar juntos la Navidad y el Año Nuevo. Martes 11 de diciembre, de 6 a 8 p.m., calle Macha Enrique Sureña, número 7, Naco, Atuey de Camps. Gracias por esta invitación. Calor. Don Ángel Locuar, quisiéramos primero hablar con usted de algo que es la comidilla, las encuestas o la última encuesta. Dicen los PRDistas que esa Galo se ha equivocado muchísimas veces, que no creen en la encuesta, en ese resultado. Y también lo han dicho los miembros del equipo de campaña de Amable Aristi Castro. Como usted es de los que está con la reelección y comparece a los medios de comunicación, porque es tan difícil lograr un funcionario del gobierno, alguien que defienda el gobierno, y usted se ha caracterizado por defender este gobierno, quisiéramos nos dijera qué usted opina de esta última encuesta. Mira, Ercilio, la encuesta que trae hoy y empezó a publicar ayer el periódico Hoy, lo que hace es repetir las informaciones que ya la encuesta de Penashow dio la otra semana. En consecuencia, ahora no nos estamos refiriendo a Gallup, sino a Gallup y a Penashow, las dos firmas más importantes que hay en el país. Gallup es la firma local, Gallup, es la que nutre casi todas las mediciones internacionales que se hacen en el país, que han sido saludadas por la oposición cuando la prensa las ha publicado. Yo recuerdo... Oye, ¿me puedo quitar esta chaqueta? Porque aquí hace un calor que es de locos. Mira, yo recuerdo hace unos días... Sí, hace mucho calor. Hace un par de semanas que salió el Latinobarómetro. El Latinobarómetro es posiblemente el estudio de ciencias políticas y de comportamiento democrático más importante de América Latina. Y a Latinobarómetro, que todo el mundo puede accesar a él y bajarlo de internet para analizarlo, a Latinobarómetro también lo alimenta la Gallup, Ercilio, y todo el mundo, aquí está, que es Gallup la que hace ese trabajo aquí, y todo el mundo saludó ese trabajo de Latinobarómetro. Hace unas semanas salió el de la Konrad Adenauer, que hace Politap en México, y todo el mundo dijo que sí. En consecuencia, aquí cuando las encuestas dicen una cosa que favorece a un candidato, la saluda, y cuando no lo favorece, dice que no. Esa encuesta que acaba de salir en la prensa hoy, que de hecho está mal leída. ¿Por qué? Porque otro de los problemas es que aquí distintas entidades, a veces son periódicos, a veces son empresarios, a veces son otras entidades, a veces son candidatos, encargan encuestas. Un director de un periódico, un dueño de un periódico me dijo un día que él iba a mandar a hacer una encuesta el día 15 de noviembre. ¿Qué tópicos yo entendía que era bueno medir? Digo, bueno, cuando se decide hacer una encuesta, lo más importante es determinar el momento en que se hace. Si tú hubieras hecho una encuesta el 15 de noviembre, es posible que muchos de los resultados estuvieran sesgados, porque estábamos en un estado de emergencia.
lo primero que hay que definir cuando se hace una encuesta es el momento en que se hace, porque una encuesta es una fotografía social. Claro, del momento. Del momento, entonces tiene que estar claro el ambiente para que el resultado sea nítido, sea claro. Y tiene que hacerse bien hecha en términos de distribución para que los elementos medidos sean predictibles, es decir, tú puedas extrapolarlos en el tiempo y tengan una utilidad o de pronóstico o de evaluación o de estudio. Es así como se hace una encuesta. Esta encuesta y las otras, yo creo que revelan la realidad del momento en que esa encuesta se hace. Pero esta incluso está mal medida. Si tú ves, dice que Leonel ganaría con 47%. La otra, la anterior, la de Penn & Show, decía que Leonel ganaba con 50%. Bueno, pero ¿con qué se gana? Bueno, se gana con el elector que vota. El elector que no vota porque tiene desidia o porque no le gustan los candidatos, o porque es antisistema y no quiere participar, en una elección ese elector no cuenta. En consecuencia, ¿qué es lo que te dice esta encuesta? Esta encuesta te dice que 47 de cada 100 dominicanos en capacidad de votar, votarían por Leonel. Que 10% todavía votarían por Amable Ariztí. ¿Cómo todavía? Todavía porque es ahora, estamos ahora. Eso es del momento. Que un 1% votaría por Eduardo Estrella. ¿Cuánto va ahí? 11 más 47 son 58. ¿Y cuántos votarían por Miguel? 31 creo. 31 dice la encuesta. 31. Entonces, 58 más 31 da 89. Eso quiere decir que hay 89 dominicanos de cada 100 que van a ir a votar. De esos 89, hay 47 que votarían por Leonel Fernández. En consecuencia, si las elecciones fueran hoy y van 88 a votar, y de los 88, 47 votan por Leonel, ¿cuánto sacó Leonel? ¿Sí? Sacó 54%. Por eso es que cuando tú vas a la encuesta, el 67... ¿Por qué 54? Porque la votación electoral es de los votos emitidos, no es de los dominicanos que están en el padrón. Los 100% que hay aquí son 100 dominicanos que están en el padrón. De esos 100, 89 tienen simpatía y van a votar. De esos 89 que votan, 47, es decir, más de la mitad votan por Leonel. Por eso que cuando tú lees la misma encuesta que está hoy, la mayoría de los dominicanos entiende que Leonel gana en primera vuelta. ¿Cuántos dominicanos creen que Leonel gana en primera vuelta? 54%. ¿Cuántos decidieron que va a ganar? 47 sobre 89, 54%. Es decir, que hay una decisión clara y una percepción definida del país cívico, el país que vota, de que Leonel va a ganar en primera vuelta con su voto. En consecuencia, eso le da al presidente Fernández una alta disposición de sus electores para ir a votar. Otros hallazgos de esta encuesta y de otras encuestas importantes, yo creo que tú sin querer trataste uno de ellos, Ercilio, y es la poca disposición que tienen los funcionarios públicos para ir a los medios de comunicación. Casi ninguna, ¿eh? Vamos a decir que poca. Yo pienso que el presidente también lo sabe. Entonces esa poca disposición hace que muchos de los temas de políticas públicas en los que el gobierno es exitoso figuran en la percepción de la población mal vendidos. A ver si te explico el siguiente. Yo creo que el gobierno tiene una de las políticas de información más malas que ha tenido gobierno alguno en el país y que tiene en este momento gobierno alguno en el continente. Teniendo al mejor de los candidatos posibles, todavía ese candidato hoy nada más gana 54 a 35%, porque así es como va, ¿eh? Entonces, ¿por qué se da eso? Y no tenemos lo que pasó con Kirchner, que terminó su periodo con 60%, que es lo que debería tener de aprobación el presidente Fernández. Porque las políticas públicas han sido mal vendidas y la publicidad del candidato de oposición es mejor que la publicidad del gobierno. Yo no sé si tú has visto que la campaña del ingeniero Miguel Vargas Maldonado tiene una línea de información del empleo. Miguel es empleo. Pero si tú, como si el país tuviera una crisis de empleo, obvio, el país tiene desempleo. Pero el desempleo hoy, si tú miras los indicadores, es menor que el que había hace 4 años. Entonces, ¿por qué la gente percibe, y cuando esta encuesta te dice cuáles son los problemas más graves, y esta, el Latinobarómetro,
te dice, la percepción pública de problema más grave es desempleo o perder el empleo. Es desempleo el que está desempleado, pero hay un gran temor del que no está, de perderlo el que no está. ¿Por qué un país que crece 10.5%, un país que este año va a ser el segundo país de crecimiento de América Latina, tiene una percepción de miedo a perder el empleo? ¿Por qué? ¿Por qué la gente cree que el desempleo es mayor si el desempleo hoy es menor que hace 4 años, según todas las estadísticas? Porque la política de la oposición ha sido exitosa en vender ese issue como un tema de campaña y la política de información del gobierno ha sido ineficaz en contrarrestar eso. Pero es peor. Yo estaba estudiándome el Latino Barómetro y encuentro, todo el mundo lo puede buscar, está latinobarómetro.com. Ahí pueden bajar el informe que salió del Latino Barómetro en el mes de noviembre. Este que estoy leyendo es el mes de noviembre. Y las indicaciones de aquí también creo que las tomó la Gallup. Mira, el país sale en el reporte de México de hace unos días, financiado por la Konrad Adenauer, con una mala percepción de los servicios públicos. Y cuando aquí decimos servicios públicos, es obvio que decimos, aquí funciona mal el transporte, funciona mal todo. Esa es la idea general. Ahora, cuando a la gente le preguntan sobre algunos servicios públicos, yo encontré unos hallazgos interesantísimos que también revelan la mala calidad de la información del gobierno. Que en este momento de campaña, eso hace que el rendimiento del candidato sea menor. Es que Leonel no debía ganar con 54%, Leonel debería ganar por encima de 60%. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un país que está estable, es un país que no tiene ninguna crisis evidente, es un país que está creciendo, es un país en donde el presidente no es un agresor de nadie, es un país en el que hay respeto por el Estado de Derechos. Entonces, ¿por qué un país que está así y que tiene un candidato que prenda por prenda es mejor que los de la oposición? ¿Por qué no tiene ese candidato 70%? Porque tiene un equipo que no está manejando la cosa bien. Mira, si hoy salieran, como salieron esta gente, a preguntarle en comparación con el mundo americano, oye lo que salen los encuestadores del Latino Barómetro y oye lo que resume el Latino Barómetro. Entre los países con un mayor grado de satisfacción en el acceso a servicios de salud, encontramos a Uruguay, que tiene una de las democracias más sólidas, seguido de República Dominicana con un 67%. Mira, este es el índice de satisfacción en acceso a salud de América. La República Dominicana está en segundo lugar. Yo ayer estaba con Vianela Bello de Por en Baní y llegamos a Asua y fuimos a algunos barrios antes de llegar a Barahona, al Consejo de Gobierno. Y encontré que es que la gente está empezando a ir al SENASA, tienen ahora un montón de siglas rarísimas, pero ya la gente que está inscrita en el seguro subsidiado del Estado, en el sur, por ejemplo, que fueron los lugares que vi, ya la gente está empezando a ir a los hospitales y le están empezando a dar las medicinas, una cosa que no pasaba. ¿Por qué la población general lo percibe, pero los políticos no? Es decir, el secretario de Salud, que es un buen funcionario y que ahora, por ejemplo, en la crisis de la emergencia por las aguas, ha probado ser eficaz, es que este dato es el secretario de Salud que tiene que salir a mostrárselo a la población y hacer sus propias mediciones y medirlo. ¿Tú sabes quién sale muy bien? Una persona sumamente ácida, porque a veces el que da buen rendimiento no necesariamente comunica bien. ¿Tú sabes cuál? O educación. Educación está en el tercer lugar en el continente en cuanto a la percepción que la gente tiene, en cuanto a la satisfacción que percibe por los servicios educativos. ¿Quiere decir eso que la educación de la República Dominicana es la de más alta calidad? Obvio que no. Si ha sido tan mala no va a cambiar de manera total en 3 años de gobierno. Pero la gente empieza a percibir que ese es un renglón de servicio vital en el que hay mejorías. Mira, tercer lugar en América. Porque tú no la puedes comparar con Suiza. De hecho, ahora España acaba de salir en el último lugar de la OECD, en Europa en materia de calidad de educación. Mira cómo sale. Satisfacción con la educación a la que tiene acceso en América Latina. Desde el 2003 al 2007, República Dominicana se sitúa en tercer lugar por debajo de Costa Rica y por debajo de Uruguay. Estos datos todo el mundo lo puede buscar en latinobarómetro.com. Entonces,
En definitiva, ¿qué es lo que te quiero decir? Que las encuestas lo que te miden son percepciones ciudadanas que obedecen en unos casos a la realidad y en otros casos obedecen a lo que se le ha comunicado a la gente como realidad. En la democracia, en donde hay una accountability legal, que es la elección, en la que el ciudadano le pide cuentas al gobierno, hay un elemento fundamental en toda campaña, que es la información que se sirve a la ciudadanía, porque las balas en la guerra electoral es la información. Y las balas de más calidad es la información de más calidad rendida en la cantidad adecuada. El gobierno, y esto no es una crítica a ningún funcionario, en particular no lo es al director de prensa, porque una cosa es dirigir prensa y otra cosa es organizar la información de una campaña política. Claro. Eso es una labor del equipo de campaña. Y Rafaelito ha hecho lo que ha podido. Que es el que busca los voceros generales y temáticos de la campaña, suministra la información. Entonces, en el gobierno, lamentablemente aún, porque el gobierno todavía no está en campaña, espero que en enero eso se corrija, porque en enero ya entramos en campaña. La campaña pudo haberse iniciado con la proclamación del presidente este año, pero fruto de los efectos de los fenómenos naturales, eso no se ha hecho. En consecuencia, el año que viene, lo primero que el presidente tiene que corregir son los marcos de información de la campaña. Aquí hay un elemento importante. Tú me dirás, Amable sale con una votación definida. Tanto en Penn and Show como en Gallup, Amable ha salido con 10%. Y yo te voy a decir, y quiero dejar como testigos a los amigos que nos hacen la gracia de vernos a esta hora de la mañana y de la noche, yo quiero dejarle como constancia un reto. Yo apuesto contigo que si Amable va a la elección no saca 5%. No, por favor. Perdóname, déjame acabar la idea. Y que lo más probable es que no se presente. Te voy a decir por qué. En la política, cuando los procesos democráticos maduran, como en el caso de la República Dominicana, se da y se mide lo que es el voto reactivo y el voto estratégico. Todo el mundo sabe que el Partido Reformista ha perdido toda la maquinaria. En más de 24 provincias la maquinaria se ha ido y apoya al presidente Fernández. En más de 24 provincias. Más de 24 provincias. Tú lo sabes, yo te lo he dicho aquí, te he dicho. No, pero hoy no me quiero ir. Lo he olvidado, parece. Hoy no me quiero ir en los detalles de cada provincia para poderte analizar el tema del 10%. Hoy, ¿por qué Amable sale con 10%? Amable sale con 10% por lo que en ciencias políticas se conoce como el voto reactivo. Hay un voto que no va a ir al candidato Vargas Maldonado y que hoy está molesto con el candidato Leonel Fernández porque el presidente Leonel Fernández en algunas cosas no ha reaccionado a la manifestación que en las encuestas le han dado los ciudadanos. Como es, por ejemplo, en agosto, la gente esperaba reacciones del presidente, cambios, y no se produjeron. Entonces, esa frustración temporalmente es lo que se convierte en un voto reactivo en favor del candidato que no está en la competencia. Eso en todo torneo electoral, en donde se dan las características del torneo electoral de la República Dominicana, se da. Entonces, ahí, Amable tiene todavía un 5% de votos que no son suyos. Son los votos reactivos porque Leonel no reaccionó a lo que entendía la gente que Leonel tenía que hacer en algunos momentos, que se ha reducido en ocasión de la emergencia nacional porque el presidente ha reaccionado bien ante la emergencia nacional. Ha reaccionado bien en sectores en los que estaba un poco más débil antes de la emergencia nacional, que era la atención a la gente más humilde. ¿Favoreció la tormenta al presidente? Pero definitivo ha subido 5 puntos en todas las encuestas. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente vio a su presidente con ellos, bajo las lluvias, resolviendo los problemas de los damnificados y ahora resolviendo los problemas que la tormenta dejó en términos de las cosas materiales. Ayer, por ejemplo, el presidente anunciaba en Barahona que en Barahona ya no había refugios. Ya todo el mundo había vuelto a su lugar de destino original.
Sin embargo, quedaban problemas de puentes, quedaban problemas de carreteras, había problemas de canales, había problemas de reasentamientos humanos, que hay gente que no puede volver al lugar en el que sabemos que ocurre la tragedia cada año, como el pueblo de Jaquimelles. Entonces decidió designar ahí una comisión para que estudien el traslado del pueblo de Jaquimelles a un lugar donde el pueblo de Jaquimelles no se vuelva a inundar cada vez que llueve. Entonces la gente ha valorado eso en el presidente Fernández. Pero le queda todavía la espinita de que a algunos, de que él no hizo los cambios que la gente quería que hiciera en agosto. Entonces, ese voto reactivo cambia, Ercilio. ¿Cuándo cambia? Ese voto reactivo se convierte en voto estratégico cuando empiece la campaña electoral. Cuando empiece la campaña electoral, en un mundo como el de hoy, en que se han diluido las ideologías, excepto ahora los verdes, nadie aferra su voto porque es izquierdista. De hecho, la República Dominicana es, anota esto, Ercilio, la República Dominicana es, según las mediciones del Latino Barómetro, la nación más derechista del continente americano. La más derechista. La más derechista. 6.2 en la escala del 1 al 10 de izquierda a derecha. En consecuencia, ¿por qué es que Leonel se ha convertido en candidato? Porque siendo un hombre de origen liberal, se ha convertido en el hombre de las fuerzas conservadoras. En una nación eminentemente conservadora. ¿Ha ocupado el lugar de Balaguer? Lo ha ocupado casi totalmente. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que eso hace a Leonel Fernández imbatible en un torneo electoral. Ahora, ese voto reactivo que Amable todavía conserva y que le hace tener 10, cambia cuando empiece la campaña y la gente vea que Amable no va para ninguna parte. Entonces se arma el despelote. Amable debe tener entre febrero y marzo 5%, porque el voto reactivo se convierte entonces en voto estratégico, en voto útil. Y la gente dice, bueno, yo estaba bravito con Leonel, pero ya entre Leonel y Miguel me voy a ir con Ángel Ocuar. Leonel. Escuchándolo usted hablar, uno diría, bueno, todo es color de rosa. Y partiendo de lo que dice Ángel Ocuar, pues en nuestro país, una panacea lo que se vive. No, Ángel, verdad, yo no he dicho eso. Ni digo, nada no, pero escuchándolo usted hablar, usted hablar. Pero no se han perdido miles de empleos, sobre todo en Santiago de los Caballeros. Oh, pero claro, ese es el éxito. Pero usted habla de menos empleo, de menos desempleo, en fin. Es que ese es el éxito de la oposición y el defecto del gobierno. Mira, cuando yo era secretario de Estado de Industria y Comercio, se alcanzó el punto más alto de empleos en la zona franca, 255.000 empleos. Yo inicié las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Concluí las de América Central y las de CARICOM. Y las naciones de América Central, y nosotros sabíamos que en el 2008 terminaba el régimen de preferencias arancelarias y entraba China. Todos sabíamos que el régimen de zona franca tenía que cambiar porque en el marco en que estaba operando no era viable a largo plazo. Pero no se dice eso al país. Bueno, eso es un error del gobierno que no lo dicen. O que lo dicen, o que no lo dicen lo suficiente. O que algunos de los que tienen que decir eso no saben un carajo de eso. Que también pasa. En el gobierno hay alguna gente que no sabe un carajo de lo que le han entregado. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo. Como no se hizo y vino el daño, y el daño, aunque el daño tiene efectos en Romana, en Puerto Plata, en San Pedro, el daño tiene un efecto mayor en Santiago. ¿Por qué? Bueno, porque la concentración mayor de empleos de zona franca y la capital del Cibao está en Santiago, y Santiago irradia información al resto del país. Entonces, en una zona estratégica, industrial, comercial y política importante, tú has recibido un daño, que no es culpa del gobierno, pero el gobierno es el que paga los platos rotos. Aunque en el país en sentido general, en todos los sectores, sobre todo con el crecimiento de la industria de la construcción y con el crecimiento del turismo y otros sectores, aunque en el país en sentido general el desempleo se ha reducido, ocurre que en ese segmento en particular el desempleo ha aumentado, en el segmento particular de empresas de zona franca. Y el gobierno actuó, pero actuó estratégicamente un poco tarde, porque el presidente le habilitó 1.000 y pico de millones de pesos en la zona franca para paliar los efectos, y todos los empresarios de zona franca salieron saludando la medida, pero dejó, y es un error del gobierno permanente, dejó que le comieran el queso durante mucho tiempo. Es decir, cuando un gobierno reacciona bien, pero tardíamente, paga un costo político, porque en la democracia para eso que está la oposición le da fuerte durante un mes, y en el día 31 el gobierno resuelve el problema. Pero ya hay
ya hay una erosión de 30 días de daño político. Y en el gobierno pasa eso. El presidente oye a todo el mundo, los funcionarios no son lo suficientemente diligentes para plantearle la solución a tiempo. A veces se la plantea el mismo sector privado. Por suerte es un presidente abierto que gobierna con todos y él toma la decisión certera, pero a veces la toma con un retraso en el tiempo. Un retraso en una campaña política de 15 días en una decisión o de un mes es un retraso que tiene un costo político. Entonces un candidato inmejorable ha pagado costos políticos por tener en algunos sectores equipos ineficaces, que en otros sectores el gobierno tiene equipos muy buenos, porque si el equipo económico no fuera bueno, no tendríamos la estabilidad económica que se construyó a partir del desastre del año 2003. En consecuencia, hay de cal y hay de arena y también hay de azúcar. Entonces, en el tema del desempleo, los estrategas de Miguel han sido exitosos, porque antes de que el gobierno advirtiera el peligro, ellos trazaron una estrategia de comunicación tendente a vender a Miguel como el hombre del empleo. Pero el hombre del empleo, ¿de dónde? ¿Dónde que ha creado Miguel empleos? ¿Dónde que ha creado los empleos? Como para convertirlo en... Pero que va a crear cuando sea presidente. Pero ¿cuál es la política mediante la cual lo va a crear? Es que en este país hay que comenzar a dejar de vivir de anuncios. Los candidatos, cuando dicen que van a crear tantos empleos, tienen que decir cómo, de dónde van a sacar el dinero y qué partidas en el presupuesto van a afectar para utilizar ese dinero para crear esos empleos. Pero todavía no es presidente, él tiene que anunciar lo que va a hacer. Pero que los anuncios se hacen en el marco de las posibilidades. El que aspira a ser presidente tiene que decir: Leonel Fernández este año administró 220.000 millones y consiguió esto, esto y esto. Yo, si los hubiera administrado, habría hecho esto y esto y esto, para que lo que tú dices que vas a conseguir, el ciudadano lo compare con el costo de donde vas a sacar el dinero. Porque ¿a qué se lo vas a sacar? A educación, que dice la gente que va bien. A salud, que dice la gente que va bien. Sectores que todavía necesitan más. No, entonces no es anunciar cosas. Ya la madurez de la democracia dominicana nos pide, nos exige, que empecemos a explicarle a la gente las cosas que pensamos hacer con un sentido lógico. Pronto yo creo que Miguel tiene capacidad para hacerlo. Él tendrá que venir ante el país y decirle: con el presupuesto nacional yo pienso hacer esto, esto y esto. Voy a reducir aquí, por esto, por esto y por esto, voy a aumentar aquí. Porque eso es lo que es una campaña. Usted habló de ser usted quien firmó, quien inició los trámites del Tratado de Libre Comercio. Don Ángel Ocuar, el pueblo se está preguntando, y de seguro en estos momentos en que usted está ante un segmento importante de la población, y vamos a guardar este programa suyo, ¿en qué se ha beneficiado el pueblo dominicano con el bendito Tratado de Libre Comercio? ¿Qué ha bajado? Explíqueme algo. ¿Qué ha bajado que el pueblo pueda decir: estoy satisfecho con el Tratado de Libre Comercio, nuestros productores, nuestro sector agropecuario, en fin? ¿En qué se ha beneficiado el pueblo dominicano? El primer beneficio que un país obtiene de un tratado, aunque te parezca una expresión tonta, el primer beneficio de un tratado es no quedarse sin el tratado. Porque los países no están aislados como hace 60 años, sino en un concierto interrelacionado de otras naciones y de intereses. Entonces, si América Central, que vendía y vende lo mismo que nosotros, que producía y produce lo mismo que nosotros, entra a un tratado de libre comercio con Estados Unidos, en el que los productos que ellos generan ingresan libre de aranceles y de cuotas al mercado más importante, y los nuestros no, tú tienes que preguntarte qué vamos a hacer con el país. Hay que cerrarlo. Sí. El Tratado de Libre Comercio, tanto con Centroamérica como con República Dominicana, que ya no es con nosotros, ha seguido con Colombia, ha seguido en Sudamérica, no es más que el reflejo de la derrota de un proyecto hemisférico. Nadie hoy, por ejemplo, cuestiona las ventajas que para el ciudadano europeo, no ya para el ciudadano español o el francés o el italiano o el alemán, sino para el concepto de ciudadano europeo, nadie en el mundo, y sobre todo nadie en Europa, cuestiona los beneficios de la integración de la Unión Europea. De aquella quimera que empezó con 6, con 10, con 15, con 25 y ahora con más naciones, hasta constituir un Estado federal que es un continente. Entonces,
La reacción continental a ese desarrollo exitoso en Europa era el área de libre comercio de las Américas, que empieza con la integración del Telecan de Estados Unidos, Canadá y México. Hemos aspirado toda la parte sur, porque nuestro comercio mayor es con Estados Unidos, a tener un tratado igual para que nuestros productos accesen de la misma manera. Y sobre todo, para que los productos que traemos desde allí, al entrar libre de aranceles al país, puedan llegar a la gente mucho más baratos de lo que llegaban anteriormente. Y para que se pueda abrir la competencia, que es la que garantiza que el ciudadano pueda elegir entre un producto y otro que son más o menos igual en calidad y que compiten con el precio. Entonces, eso es lo que se procura en sentido general con un tratado de libre comercio, que no es solo eso, porque los tratados de libre comercio, corrientemente, para hacerte elegible a él, entran en una gama de otras consideraciones. Te exigen, por ejemplo, algo que en el país durante mucho tiempo se pedía, a transparencia en las compras y las licitaciones públicas. Pues una de las condiciones de los tratados de libre comercio, Burgos, es establecer ese régimen de transparencias. Ahora la gente ve que cada día se aprueba en el Congreso una ley que tiende a hacer más transparente las operaciones del Estado. Una ley que tiene que ver con información pública, una ley que tiene que ver con compras públicas, una ley que tiene que ver con licitaciones públicas, una ley que tiene que ver con el comercio electrónico. Todas esas leyes surgen fruto de que el país se integra en negociaciones comerciales con otras naciones que tienen esos regímenes. En definitiva, no es solo una cuestión de productos y de mercado, es una cuestión de integrar a la República Dominicana al mundo moderno. Los tratados de libre comercio, al hacerte tener prácticas iguales que las de las naciones desarrolladas, te economizan en el proceso 50 y 100 años de desarrollo. Ángel Ocua, pero yo quiero insistir en algo, y me gustaría su opinión, porque realmente, ¿a qué atribuye usted la actitud asumida por la mayoría de los funcionarios del gobierno, los que debían estar casi las 24 horas en la palestra pública defendiendo al gobierno, a incapacidad, a indolencia, a temor, a arrogancia? ¿A qué atribuye usted eso? La queja es generalizada de los medios de comunicación. Sí, yo creo que el presidente Hace unos días recibido. Nosotros enviamos una comunicación, unos 76 cartas, vía email, vía fax, carta corriente, pidiéndole que queríamos que vinieran al programa. 3 contestaron. El programa se tiene que mantener. Entonces viene la oposición. Viene la oposición, no es culpa nuestra. Tú tienes que salir al aire con alguien. ¿Verdad que sí? Entonces después esos mismos funcionarios dicen, bueno, solo llevan opositores. ¿Y usted qué ha hecho para venir a los medios? Es una queja generalizada de los medios. Yo lo he oído. No dudo que el presidente haya recibido ese mensaje por muchas vías ya. Mira, siempre hay de todo. Hay gente que se incomunica. Hay gente que se sube en un ático cuando lo designan y lo que quiere es que no lo recuerde nadie para quedarse en el ático 4 años u 8 años. Eventualmente puede ser que haya alguno que no domina la temática. Siempre puede pasar, hasta en un gobierno de y hay otros que no son dados a la televisión. Hay otros que no le gustan los medios porque su carácter no es así. Exactamente. Pero eso es decente, nadie tiene que ser. Por ejemplo, el caso de Luis Manuel Bonetti, que bueno, él no aparece en los medios, pero siempre ha sido así. Bueno, pero hay gente que no son políticos, hay burócratas. Exactamente. Porque en el gobierno hay burócratas y no Don se Luis Manuel Bonetti espera. no va a los medios de comunicación, pero nunca ha ido. Bueno, pero José Quesada tampoco fue nunca. José Quesada tampoco. Puente Roto, y fue un gran funcionario, José bueno, Quesada. pero los funcionarios Igual que Luis políticos Manuel. sí tienen el deber. Los políticos. Los funcionarios políticos son los que llevan la opinión del gobierno, contrarrestan la opinión pública y establecen los temas que al gobierno le interesan, los temas de políticas públicas en los que el gobierno ha sido exitoso. Yo creo que no hay balance y creo que eso hay que corregirlo a partir del mes de enero. No quiero entrar en consideraciones de por qué lo hacen, por qué no lo hacen, quién lo hace, quién no lo hace. Ese no es mi rol. Mi rol, si tú me invitas y tengo tiempo, es venir. Puede incluso ser que llegue ese error del gobierno a un grado mayor de responsabilidad política para con el presidente. Porque un día tú te puedes encontrar que los 3 o 4 o 5 expositores que concurren
o lo que en un ranking, en un análisis de comunicación tienen mejor nivel de comunicación, no tengan la información. Y la información la tenga uno que está enclaustrado, que no sale. Uno que no sale nunca y tiene la información y no la suministra es el del Banco Central, por ejemplo. Porque ese se confundió con Dios en el Olimpo hace tiempo. Y ahí puede haber algún que otro. No, pero sin embargo, hay él funcionarios... nunca va a los medios, nunca hace entrevistas. Ni tiene que ir. Porque los gobernadores del Banco Central no tienen que hablar todos los días. El jefe de la Reserva Federal habla una vez al año. Ese funcionario tú lo puedes llamar 100 veces. Y si te dice que no, no está faltando a su misión. Porque su misión no es hablar en los medios todos los días. Porque un elemento fundamental de la credibilidad de el que ocupa la gobernación de un banco central, por ejemplo, es no ser un actor de televisión, claro, no estar todos los días, porque la contradicción... Pero yo diría que es el mismo papel también del secretario administrativo. Porque es otro burócrata, pero esas funciones no tienen. El secretario administrativo te tiene que hablar, por ejemplo, si tú un día estás hablando de un problema administrativo en el que quien decide es él y tú le preguntas. Exacto. Pero a un tema de política general, no es solo que esa no es su función, es que y para eso están los políticos de gobierno. Tampoco se le atribuyen calidades políticas para eso. Exacto. Porque cuando viene alguien a un programa de televisión, corrientemente el tema no es cerrado. Surgen muchos temas. O te entra una llamada. Entonces debe ser, no es que tiene que ser siempre, debe ser un funcionario político en capacidad de responder una variedad. No, pero yo me refiero a esos funcionarios políticos. ¿A qué atribuye usted? No esa actitud. Es como si no quisieran dar la cara, como si no quisieran comprometerse, como si no... Bueno, también te voy a decir otra cosa, y esa la digo honestamente en su beneficio.